no va a haber tanta, vamos a comenzar inmediatamente porque la agenda así lo exige. Hoy día la noticia vuelve a concentrarse en la figura de Rosauro Martínez, este ex oficial del Ejército que hizo una carrera política como alcalde, luego como parlamentario, y que lo trajo de vuelta a la región de Los Ríos a propósito de el proceso de desafuero en su contra por la responsabilidad en los crímenes de Neltume. ¿De qué se trata? El contexto, para explicarlo, vamos a conversarlo con uno de los abogados que lo acusa, uno de los abogados que representa a la familia de los asesinados en Neltume. Estamos con Vladimir Resco. Vladimir, te damos las gracias por estar acá. Gracias, muy bien por invitarme. Vladimir, vamos a revisar obviamente en detalle el proceso, pero para contextualizar a la gente, ¿de qué se trata el caso que tiene hoy día el foco en Rosauro Martínez? A ver, en general es un operativo militar llamado Operación Machete, un operativo que se ejecutó durante el año 81, a partir de junio del 81, tiene dos etapas, una segunda etapa más intensa que es a partir del 13 de septiembre del 81, y este operativo es un operativo contrainsurgente que se desarrolla a partir de una serie de denuncias que permitieron a personal del Ejército, al Batallón de Comandos de Valdivia, detectar un foco guerrillero en la zona de Neltume, en la provincia, en la comuna de Panguipulli. Detectado este grupo, que eran al final, bueno, hoy día nosotros sabemos fueron 15 personas, militantes del MIR, que eran parte de la Operación Retorno. Al ser sorprendidos, ellos escapan de la acción del Ejército, permanecen en las montañas durante meses, y en agosto del año 81, en Malalhue, en un pozo de lastre, son detenidas dos personas, Julio César Rifo y José Manuel Bravo Aguilera. Son detenidos, son traídos por carabineros, los traen a Valdivia, los tienen en el retén de las ánimas, ahí los interroga el OS7, luego los llevan, los entregan a la CNI, se los llevan a Santiago y están sujetos a torturas durante más de un mes en el cuartel Borgoño, y de ahí los traen a Valdivia para colaborar con el personal del Ejército en la captura de los otros compañeros. Al parecer, por las versiones que dan varios conscriptos que participaron en el operativo, en la Operación Machete, comandos del Batallón de Comandos, más de 10 han declarado y han aportado valiosa información. Ellos declaran que estas dos personas habrían entregado una información no eficaz para capturar a sus compañeros, unos sonidos, unas señales de normalidad. Los otros compañeros huyen y ahí los ejecutan. Los ejecuta el mismo personal de la CNI y también personal del Batallón de Comando. Que estaba a cargo esta unidad de Rosauro Martínez, ¿cierto? Exactamente. Él fue destinado precisamente con esa misión, digamos, de desarticular esta... Exactamente. Habían dos grupos. Los dos, Rifo y Bravo son traídos por un grupo llamado Unidad Antiterrorista de la Central Nacional de Informaciones, y ellos llegan hasta la región con las personas detenidas, amarradas, reducidas, sujetas a permanentes torturas, y luego se suman al operativo y están a cargo del operativo completo el Batallón de Comandos de Valdivia, número 8, cuya máxima antigüedad, según las declaraciones y documentos acompañados, pero también declaraciones de los propios soldados y oficiales también, era el capitán Rosauro Martínez. Había un capitán y 4 tenientes. Él era el capitán y la máxima antigüedad del operativo. Vladimir, estamos viendo parte de la reconstitución de escena y se ve a Rosauro Martínez, obviamente ya con el paso del tiempo. Claro. Él está explicando ahí cómo supuestamente se habría generado este enfrentamiento que dice él, ¿cierto? Este es el operativo Remeco Alto, por el cual ya fue desaforado el año 2014. Justamente pero aquí no hubo ningún tipo de sumario hacia digamos, los detenidos, fue prácticamente una ejecución. No, claro, en general todos los casos fueron ejecuciones sumarias. Es que en el fondo esto se ha ido descubriendo en la medida que iba avanzando la investigación. En la primera etapa se consideraba que claramente donde habían habido ejecuciones sumarias y por tanto homicidios calificados era en el caso de Rifo y Bravo, pero hoy día se ha podido acreditar que la ejecución sumaria se produjo en todos los casos, porque en definitiva eran personas que se encontraban en muy malas condiciones de salud, con avanzada desnutrición. En el caso de Yáñez Palacio, de Pedro Juan Yáñez Palacio, él se encontraba con los pies gangrenados, los había perdido, estaban amputados, y una vez que fueron rodeados, fueron ejecutados. Todas las muertes son con explosión craneana, o sea, disparos en la cabeza con balas de alto calibre, y además de las instrucciones dadas por Rosauro Martínez a todos los soldados que participaban en el operativo, era disparar a matar. O sea, él como autor, al menos es autor mediato y autor directo en el caso de Remeco Alto, donde participó directamente en los hechos. Son dos, ¿cierto? Este es Remeco Alto, por eso está ella está desaforado y está procesado. ¿Y ahora está enfrentando? Ahora son 4 casos más. Okay. Son 4 casos más, son las 2 personas de Quechinalto, que son las 2 personas que fueron traídas detenidas por la CNI, respecto al cual ya están procesados. Que entregaron esta información. Y que fue información falsa, que no les sirvió para capturar a los otros compañeros y luego los ejecutan. Y luego ahí también está otra víctima, Obregón y Yáñez, que son... Yáñez fue ejecutado en una caverna dentro de un árbol, quedó para cubrir la
retirada de sus otros compañeros, fue rodeado por una numerosa fuerza militar, lo ejecuta, le disparan en la cabeza, revienta la cabeza y ahí muere. ¿Cuál es la defensa de Rosauro Martínez? Yo recuerdo este caso, obviamente él dice que fue un enfrentamiento, en fin, pero en el caso obviamente de estas personas por el que está enfrentando ahora nuevamente a la justicia, lo que pasa es que en estos casos ellos van a tratar de deslindar su responsabilidad indicando que no estuvieron en los hechos, que no estuvieron en el operativo, y acá está acreditado que estuvieron en el operativo. Ahora, este gran operativo tiene otras operaciones menores dentro de ellas que se insertan en el mismo operativo por las mismas instrucciones. Entonces, lo que nosotros planteamos es que al menos Martínez en las otras 4 ejecuciones es responsable como autor inmediato del delito, es decir, él dio instrucciones para ejecutar el operativo y él dio instrucciones de matar. Más de 10 conscriptos declaran que él les dio instrucciones de encontrar a los guerrilleros y disparar a matar. Por tanto, él es responsable de esta ejecución sumaria, así como también los agentes de la CNI que ya están procesados, que son Sandoval y García Gaya. La carrera de Rosauro Martínez de alguna forma se vio premiada tras su paso por Neltume, porque él fue alcalde designado, luego inició, digamos, una carrera política ya con periodos siendo electo, pero él recibió de alguna forma un premio a lo que fue su paso por Neltume, le sirvió en términos de mejorar su estatus dentro del ejército. Bueno, de hecho, yo creo que un tema que nos debe llamar a reflexión es que él pasó por la Escuela de las Américas, junto con toda la alta oficialidad que integró luego los aparatos de seguridad de la CNI. La Escuela de las Américas es una escuela de instrucción en donde se adoctrinaba a la alta oficialidad de toda América Latina en la doctrina de seguridad nacional, es decir, en la búsqueda de un ejército que buscara perseguir un enemigo interno, que era el enemigo marxista, llamaban. Esa ideología es la que inspiró la dictadura y al ejército chileno y a otros ejércitos también, el argentino, qué sé yo. Ahora, en este caso puntual, Rosauro Martínez no solo, después del operativo, él fue invitado a exponer a Estados Unidos la forma en que enfrentó este operativo antiguerrillero por su resultado exitoso, qué sé yo, y se le premia en el ejército. Él es un cuadro militar, diría yo, de la dictadura, un cuadro militar que actuó en función de los parámetros fijados por esta doctrina de seguridad nacional y siguiendo la formación que se le daba en la Escuela de las Américas. Y lo lamentable es que hasta el día de hoy, en plena democracia, el Estado de Chile sigue enviando oficiales de ejército a la Escuela de las Américas. Hoy día tiene otro nombre, pero es en el fondo la misma. Pero lo mismo, para que terminen cumpliendo en el futuro, qué sé yo, funciones como las que cumplió el actual diputado Martínez. O sea, en definitiva es algo que es inaceptable para la sociedad democrática. Solo basta para desaforar lo que se acredite que estuvo presente, que tuvo responsabilidad. ¿Cuáles son los parámetros legales? El artículo 612 del Código de Procedimiento Penal establece que habiendo antecedentes para detener a una persona se puede desaforar cuando tenga fuero. Y el artículo 255 número 1 del Código de Procedimiento Penal establece que para poder detener a una persona se requiere que esté acreditado el delito, que en este caso está acreditado, o sea, en junio del año 2011 se dictó autoprocesamiento por estos homicidios, y además que existan sospechas fundadas de participación en calidad de autor cómplice o encubridor. Los antecedentes que hay permiten absolutamente el desafuero. Nosotros creemos que debiera autorizarse la formación de causa en contra de Rosauro Martínez y luego el procesamiento. Aprovechando la oportunidad, Vladimir, porque tú conoces bastante de estos temas y lo conversamos fuera de micrófono, estos operativos en el fondo eran integrales, por así decirlo, no solamente era una parte que ejecutaba estos crímenes, sino que también tenía un apoyo mediático que servía en el fondo para justificar este procedimiento, ¿no? Estos montajes que se conocen. Eso también formó parte, obviamente, de la política del Estado, y qué importante era el brazo comunicación. No, absolutamente. Yo recuerdo este operativo, en el 81 yo tenía como 13 años, 12 años, y me recuerdo de este operativo, y recuerdo haberlo visto en televisión, en TVN, horario prime, varios días transmitido en el noticiero central en 60 minutos, y en este caso incluso intervenía un periodista fallecido, Esteban Montero, que luego, el año 84, estuvo en Valdivia cuando se produjo la operación Alfa Carbón, que se conoce hoy día. De hecho, Esteban Montero, extrañamente, cuando en el crimen de Bomcomte, por ejemplo, en Rubén Darío, nadie tenía acceso a la casa y él salía despachando al lado del cadáver con documentación, obviamente, que le había facilitado la CNI. Él no pagó nunca por eso. No, nada. Después incluso estuvo en algunos programas de televisión y después simplemente creo que falleció, un tema de salud. Pero él era parte de un aparato y de hecho hay algunos videos que uno puede ver en YouTube. Mira, estamos revisando, estos eran parte de estos montajes que hacía... Elaborados por la CNI. Elaborados por la CNI, ¿cierto? Claro. Esto forma parte de un documento, obviamente las características del video son por razones obvias, han pasado más de 30 años, pero en el fondo mostraban cómo hacían las tomas, los diferentes ángulos, y después en el fondo montaban, articulaban en el fondo
esta operación, que tenían como justificarla también en efecto. Claro. Porque lo que salió en Televisión Nacional en esa época, o la televisión de esa época, para no imputar, digamos, solamente un canal, era que esto había sido, ¿cierto?, este enfrentamiento. Para eso se necesitaba también un equipo audiovisual en terreno. Claro, no, y además que muchas de estas cosas se montaban después del operativo. Claro. O sea, acá, de hecho, había un operativo muy tenía que sofisticado. coordinarse, obviamente, Claro. tenía que acordar con el relato, Claro. en este caso también oficial, por así decirlo. Exactamente. No, y de hecho, además, si uno ve la dinámica o la forma en que se producen los operativos ya de los años 80 es muy distinta a lo que ocurrió en el 73. El 73 era más brutal. Acá era brutal, pero era más preciso. O sea, acá había precisión, había un apoyo comunicacional, había un trabajo de inteligencia mucho más sofisticado. Y en el caso fundamental de este operativo había un trabajo de inteligencia muy importante, ya que para el gobierno era altamente importante el evitar, previo a las protestas nacionales, que surgiera alguna suerte de resistencia armada rural. Y acá este grupo era un grupo de progresión. Era un grupo muy pequeño que se encontraba levantando planimetría del sector, y de hecho cuando fueron sorprendidos ni siquiera aportaron armamento. Luego se pudieron hacer del armamento varios meses después, cuando no ya se tenía cómo encontraban hacer un prácticamente desnutridos. No, porque justamente ellos, para evitar ser sorprendidos, no tenían armamento. De hecho, hay material, la historia está muy fielmente contada en un relato que se construye a partir de un informe elaborado por los sobrevivientes de este operativo. Y este libro está a la venta en las librerías, ¿ya? Está de hecho adjuntado también a la causa, y es muy preciso, y ahí se cuenta la historia, cómo ocurrió, cómo llegaron ellos desde Francia, cómo ingresaron a Chile, cuando fueron sorprendidos. Todo ese proceso está relatado en detalle ahí. Vladimir, queda la impresión que, bueno, cuando uno ve, digamos, desfilar a los ex oficiales del ejército por los tribunales, por ejemplo, el caso del alcalde, el exalcalde de La Vega, en fin, uno siente que se ha avanzado harto, pero queda muchísimo todavía. ¿Ustedes tienen una especie de registro, de catastro de los casos que deberían, digamos, esclarecerse en los próximos años? Yo creo que idea, sí, yo creo que más del 70% de los casos ya se están aclarando. Ahora se ha avanzado mucho. Acá en Valdivia todavía quedan causas todavía en la tiniebla, otras causas donde ha sido muy difícil aportar antecedentes probatorios, pero en general se ha avanzado bastante, y el tema surge con las penas aplicadas. Altas, porque son personas que acumulan muchas penas, pero si tú ves individualmente las penas son relativamente bajas, ¿ya? Entonces al final por ahí hay un problema, la aplicación de la ley de prescripción también. Han transcurrido tantos años que muchos participantes en estos hechos, especialmente desde el 73, ya son personas de avanzada edad. Entonces eso ha sido la gran dificultad o el gran aporte a la impunidad. Pero yo creo que Chile, con todas sus limitaciones, ha avanzado bastante, y ha habido un esfuerzo importante del Poder Judicial y también del Estado, hoy día del gobierno. Hoy día va a estar alegando el programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, está alegando también la agrupación de familiares ejecutados políticos, y nosotros con Magdalena Garcés quedamos por los querellantes. Pero también hay un esfuerzo importante del Poder Judicial. Tenemos después de dedicación exclusiva, hay una brigada de derechos humanos de la Policía de Investigaciones que trabaja de forma muy detallada. Entonces ha habido un esfuerzo relevante que yo creo que debemos felicitarnos como país por haber avanzado, pero esto ha sido producto también de la presión de las organizaciones, de las víctimas, de los familiares, y porque además es una vergüenza como país el no resolver estos casos. O sea, tenemos que cerrarlos para que nunca más se vuelvan a producir. O sea, que nunca más. Finalmente, Vladimir, en el caso para cerrar con el caso de Rosauro Martínez, ¿cuáles son las penas que eventualmente podría enfrentar en un escenario, digamos, más optimista? Lo que pasa es que en este caso son 7 homicidios calificados. Son 7 homicidios calificados, por tanto cada homicidio calificado puede tener penas superiores a 15 años, ¿no? 15, 20 años. Entonces en este caso puntual, estas penas, disculpa, vamos a apagar. Por tanto estas penas va a operar un concurso, entonces puede ser puesto a penas altísimas, de más de 20, por lo menos más de 20 años de prisión. Así que... Gracias, Vladimir, vamos a estar atentos. Hoy día queda... A las 3 de la tarde se alega en la Corte. Sí. Okay. Sí, y ahí, digamos, se inicia ya el segundo... Ahí vamos, sí, pues ahí se va a resolver, y esperamos que se acoja el desafuero para luego avanzar en el autoprocesamiento y luego ir avanzando en el cierre de esta investigación, que yo creo que ya lleva varios años, desde 2003. Esta causa. Así es. Vamos a estar atentos, Vladimir. Muy bien, muchas gracias. Vladimir Riesco, entonces, el abogado que representa a las familias de los asesinados en el Tume.